El policía se pasó de la raya al acosar descaradamente a una mujer en plena calle. No sabía una cosa: su marido era Chuck Norris. Lo que pasó después dejó a todos los testigos boquiabiertos. Suscríbete al canal, mira otros vídeos y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves. La carretera de 2 carriles parecía diluirse en el horizonte bajo el sol de media mañana. El calor se extendía como una manta espesa, haciendo vibrar el aire sobre el asfalto resquebrajado y tiñendo el paisaje con un resplandor ondulante. A cada curva se desvelaban fragmentos del pequeño pueblo que los esperaba. Un viejo silo de grano con la pintura blanca desconchada, carteles publicitarios desvaídos que apenas conservaban la forma de letras de otro tiempo, y hileras de edificios de ladrillo, cuyas ventanas parecían haber perdido el brillo décadas atrás. Era un lugar en el que la vida se movía despacio, acompasada con el rumor de las conversaciones cortas en las esquinas y las pisadas arrastradas sobre la acera polvorienta. El aire olía a heno seco y a tierra quemada por el sol, y los ruidos, pocos y lejanos, se prolongaban como ecos que nadie tenía prisa en apagar. El camión de Chuck Norris avanzaba con un ronroneo constante, las llantas vibrando sobre los parches de alquitrán viejo que intentaban mantener unidas las cicatrices de la carretera. A su lado, Jenna O'Kelly se inclinaba suavemente hacia la ventana, con los lentes de sol reflejando la claridad cegadora. Sus labios esbozaban una sonrisa tenue al pasar frente a un mural pintado en la pared de un restaurante. Un anuncio antiguo de Coca-Cola, con los colores apagados hasta parecer un fantasma amable del pasado. Ese era el motivo de su viaje, pensó ella, la esencia que buscaban. Un retiro de sencillez, sin alfombras rojas ni cámaras, sin compromisos sociales ni la prisa de las agendas interminables. Solo un fin de semana de calma, 2 almas compartiendo silencio y aire fresco de provincia. Frente a una ferretería, un par de hombres vestidos con overoles descansaban en sillas plegables, cada uno con un vaso de café en la mano. Al ver pasar el camión, levantaron la mano en un saludo tranquilo, sin expectativas. Chuck correspondió al gesto con una inclinación breve de la cabeza, sin perder la costumbre de observar todo lo que le rodeaba con la atención de quien jamás se permite el descuido. Su mirada repasó las fachadas, los techos planos, los balcones donde colgaban banderas norteamericanas que flameaban suavemente en el aire caliente. El pueblo parecía gastado, pero no derrotado. Había en su orden sencillo un orgullo silencioso, como si resistiera al tiempo con la dignidad de lo auténtico. Detuvo el camión frente a un local que anunciaba, con letras cursivas ya amarillentas, el nombre de Miss Edna's Café. El letrero oscilaba un poco con el viento, como si también compartiera el ritmo pausado del lugar. Chuck aparcó en un espacio estrecho y apagó el motor. El silencio que quedó después pareció más hondo, interrumpido solo por el canto de un pájaro solitario y el chasquido metálico del freno de mano. Al abrir la puerta, el calor del sol volvió a envolverlos, seco y denso. Pero pronto los recibió el frescor del interior cuando la campanilla sobre la entrada tintineó. El café estaba impregnado de aromas, café fuerte, tocino chisporroteante y un fondo dulzón de tarta recién horneada. Las paredes mostraban retratos antiguos, escenas de rodeos y fotografías de familia descoloridas por los años. Había apenas una decena de clientes, todos locales, y aunque sus ojos se alzaron al reconocer de inmediato a Chuck, ninguno rompió el código tácito de discreción. En esos pueblos, la fama no se convertía en espectáculo. Se guardaba con la misma naturalidad con la que se guardaban los secretos familiares. Eligieron una mesa junto a la ventana.
Jenna pidió un café y un trozo de tarta de limón, su voz amable haciendo sonreír a la mesera. Chuck, fiel a su sencillez, pidió un americano. Cuando las tazas llegaron humeantes, se sumergieron en una calma sin prisa. Afuera, la calle ardía bajo el sol tejano, y las fachadas parecían disolverse en el calor. Jenna, con la taza entre las manos, observaba a través del vidrio. Un anciano caminando lentamente con su esposa de la mano. Un niño pedaleando en una bicicleta demasiado grande. Un perro ladrando a lo lejos sin convicción. Era un cuadro de vida sencilla, sin pretensiones, que invitaba a descansar la mirada. De pronto, el bolsillo de Chuck vibró. Era una llamada de Dallas, de un viejo compañero de entrenamientos. La voz al otro lado sonaba grave, cargada de algo importante. Chuck respondió con calma, pero su expresión se endureció levemente. Para no perturbar la serenidad del café, se levantó con esa cadencia deliberada que lo caracterizaba y salió al exterior. Jenna lo siguió con los ojos mientras él se abría paso entre las mesas, admirando la firmeza tranquila de su andar, antes de volver a mirar la calle con un aire de ensueño. El tiempo en ese lugar parecía estirarse. La mesera pasó a recoger platos. Los hombres junto a la barra discutían sobre un partido de béisbol, y un ventilador de techo giraba con lentitud cansada. El calor del sol seguía brillando más allá de la ventana, tiñendo los ladrillos con tonos dorados. Jenna terminó su tarta, dejó una propina bajo la taza y decidió estirar las piernas. Se levantó, acomodó el bolso en su hombro y cruzó la puerta, enfrentando de nuevo el resplandor implacable del mediodía. El contraste entre el interior fresco y la calle cegadora la hizo entrecerrar los ojos detrás de sus gafas. El calor se pegaba a la piel como un sudor invisible, y el aire traía consigo una mezcla de olores. El pan recién horneado de la panadería vecina y la grasa de un taller cercano. Dio unos pasos lentos por la acera, disfrutando del contacto del sol sobre sus hombros, respirando con calma. Sentía que en ese instante estaba lejos de todo lo que era ruido, protocolos y cámaras. El murmullo pausado del pueblo la abrazaba como un recuerdo de tiempos más sencillos. Pero esa tranquilidad era frágil, como el cristal a punto de quebrarse. Mientras avanzaba por la acera, un sonido grave y constante comenzó a imponerse. El rugido de un motor acercándose con lentitud. El ruido no era como el de una camioneta de granja, ni como el de los coches desvencijados que había visto pasar. Este era más profundo, regular, el ronroneo de un vehículo nuevo que imponía presencia. Giró la cabeza hacia la derecha. Un SUV blanco de la policía se deslizaba por la calle, con las ventanillas tintadas que ocultaban el rostro del conductor, hasta que el coche quedó casi a su altura. El vehículo se detuvo con suavidad, el motor encendido como un zumbido inquietante en la calma de la mañana. A través del parabrisas, Jenna distinguió al hombre al volante. Llevaba uniforme, sombrero de ala rígida, hombros anchos y mandíbula marcada. La arruga profunda entre sus cejas y la tensión en sus movimientos transmitían autoridad, pero no aquella que nace del deber, sino una más áspera, impregnada de una dureza que parecía sobrepasar el límite de lo necesario. Antes siquiera de que abriera la puerta, Jenna sintió que el aire alrededor se tensaba. El portazo sonó opaco al cerrarse tras él. Sus botas resonaron con un peso deliberado sobre la acera, cada paso avanzando como si reclamara un territorio. El sombrero proyectaba una sombra que ocultaba parte de su rostro, pero no la línea de su boca, que se curvaba en una expresión fría, sin sonrisa. Durante unos segundos se quedaron mirándose. A su alrededor, la vida seguía con parsimonia. Un camión se alejaba al final de la calle.
Un par de adolescentes reían a la distancia, pero entre ellos dos el aire parecía haberse detenido, comprimido en un silencio expectante. Jenna acomodó su postura, levantando apenas la barbilla. El sol arrancaba destellos del brillo de la placa que colgaba en el pecho del hombre. Un destello tan breve como hiriente. El policía dio un paso más hacia ella, acortando la distancia con una intención que no necesitaba palabras. Ella sintió el peso invisible de esa presencia, que empezaba a invadir el espacio que hasta hacía unos minutos había sido tan pacífico. Y aunque todavía no sabía qué diría aquel hombre, ni qué pretendía, presentía que la quietud de ese fin de semana estaba a punto de quebrarse de una manera que ninguno de los dos había previsto, pero que marcaría cada minuto de lo que vendría después. El sol se había vuelto aún más implacable cuando Jenna se encontró frente al vehículo policial detenido a su lado. El ronroneo del motor parecía llenar el silencio de la calle, un ruido constante y grave que alteraba la calma del mediodía. Durante unos segundos, ella se limitó a observar al hombre tras el volante. Podía ver apenas su silueta a través del vidrio oscuro, un perfil endurecido por la tensión. Cuando la puerta se abrió y él descendió, la sensación de que la paz se quebraba se hizo palpable. Su figura imponía, no tanto por el uniforme que vestía, sino por la forma en que lo llevaba, con un aire de dominio, como si la calle, las casas, incluso las personas fueran extensiones de su autoridad. Caminaba con pasos medidos, dejando que las botas resonaran sobre el pavimento. Cada pisada un recordatorio de que se acercaba con un propósito. El aire pareció densificarse alrededor de ella cuando el oficial se detuvo a un par de pasos. Jenna alzó ligeramente la barbilla, sin apartar la mirada. El hombre, alto y corpulento, mantenía la sombra del sombrero sobre los ojos, y eso volvía más dura la curva de su boca, que se apretaba en una expresión difícil de definir, entre el desdén y la burla. Se miraron sin hablar, pero la tensión crecía en esa breve distancia, como si el pueblo entero hubiese decidido aguantar la respiración. Ella percibió a lo lejos la risa de los adolescentes frente a la tienda de conveniencia, pero ya no sonaba despreocupada sino apagada, como si se hubieran dado cuenta de que algo cambiaba en el aire. El oficial fue el primero en romper el silencio. Su voz, grave y cortante, cargaba un filo que no dejaba espacio para la cortesía. No fue un saludo ni una pregunta neutral, sino una frase inquisitiva, con un tono que no buscaba información, sino imponer una sospecha. Palabras simples, pero impregnadas de una intención clara. Dejarle saber que ella era una extraña en ese lugar, y que para él eso bastaba para justificar su hostilidad. Jenna escuchó con calma, sosteniendo el peso de su mirada sin permitir que su postura se descompusiera. Respondió con educación, eligiendo las palabras con mesura, procurando que su tono no sonara desafiante pero tampoco sumiso. Sin embargo, esa serenidad suya pareció irritar al hombre, que ladeó la cabeza como quien examina un objeto incómodo y dio un paso más cerca. El calor del mediodía se mezclaba ahora con el calor de una incomodidad más densa. Jenna podía sentir cómo su sombra se extendía sobre ella, como si buscara cubrirla entera con un dominio silencioso. El oficial reformuló su pregunta, esta vez cargándola de insinuaciones. No le interesaba realmente quién era ni qué hacía allí. Lo que buscaba era incomodarla, obligarla a justificarse. La forma en que enfatizaba las palabras transmitía un juicio anticipado, una decisión tomada antes incluso de escuchar cualquier respuesta. Sus ojos, apenas visibles bajo el ala del sombrero, brillaban con una intensidad fría, como si quisiera probar hasta dónde podía llegar antes de que ella cediera. Ella inspiró con suavidad, controlando el impulso de apartarse. Se mantuvo erguida, contestando de nuevo con cortesía,
pero ya con una firmeza añadida. No estaba dispuesta a entrar en un juego de humillación disfrazada de preguntas. Esa resistencia tranquila en su voz no pasó inadvertida, y el oficial cambió ligeramente su postura. Ya no se trataba de un interrogatorio disfrazado de charla. Ahora se trataba de algo más físico, más directo. Dio otro paso adelante, acortando aún más la distancia, hasta que Jenna pudo ver su propio reflejo distorsionado en las lentes oscuras de sus gafas de sol. La cercanía no tenía nada de accidental. Era una maniobra calculada, el modo de recordarle que él podía reducir el espacio entre ambos cuando quisiera. El murmullo de la calle alrededor se fue diluyendo. El ruido del motor seguía allí, constante, como un latido metálico, pero las conversaciones se apagaban. Una mujer que salía de la panadería cercana bajó la vista y se apresuró a cruzar la calle. Un hombre con una bolsa de víveres aminoró el paso, como atraído por la escena, pero cuando el oficial giró apenas el rostro hacia él, retomó la marcha sin atreverse a detenerse. En aquel pueblo, el uniforme no se cuestionaba, y en esa acera estrecha, la silueta de la gente parecía crecer, reclamando un poder al que pocos osaban enfrentarse. La siguiente acción no dejó lugar a dudas. El hombre extendió la mano y rozó el brazo de Jenna. No fue un accidente, no fue un gesto inocente. Fue un toque breve, intencional, como un tanteo para ver hasta dónde podía llegar sin resistencia. Ella sintió la presión de sus dedos en la piel, un contacto que se prolongó más de lo necesario, y mantuvo la mirada fija, sin retroceder. Pero el oficial no buscaba solo tantear, buscaba avanzar. Sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor de su antebrazo, un agarre que, aunque no la lastimaba todavía, dejaba claro que no se trataba de una simple conversación. La presión, sutil al principio, se volvió firme, un recordatorio físico de la asimetría de fuerza entre ellos. El corazón de Jenna latía con rapidez, pero su rostro no lo revelaba. Había aprendido, en años de exposición pública, a controlar las expresiones, a no dar a otros el espectáculo de su vulnerabilidad. Se mantuvo erguida, dejando que el sol marcara una línea de luz en su cabello, como si esa postura orgullosa pudiera contrarrestar el intento de sometimiento. Pero al mismo tiempo, dentro de ella crecía la certeza de que aquello no era un malentendido. El oficial no estaba allí para hacer preguntas de rutina, ni siquiera para imponer una advertencia. Estaba allí para demostrar poder. Y cada palabra, cada gesto y cada movimiento que hacía lo confirmaban. El oficial acercó su rostro, lo bastante para que Jenna pudiera percibir el olor a tabaco impregnado en su uniforme, mezclado con el sudor del calor sofocante. Sus palabras bajaron de tono, se convirtieron en un murmullo áspero dirigido solo a ella. Ya no hablaba de por qué estaba en el pueblo ni de lo que hacía allí. Hablaba de su apariencia, de que no parecía pertenecer a ese lugar, de qué hacía caminando sola. Sus frases no eran acusaciones formales, sino insinuaciones cargadas de un matiz que incomodaba más que cualquier grito. El hecho de que su voz bajara obligaba a Jenna a concentrarse, y esa proximidad era otra forma de dominio, como si buscara acorralarla en cada dimensión posible, visual, verbal y física. Ella intentó dar un paso hacia un lado, buscando aire, espacio. Fue un movimiento discreto, calculado, no un retroceso, sino una forma de recuperar margen. Pero él reaccionó de inmediato, moviéndose con ella, bloqueando su camino con la facilidad de quien se ha entrenado para anticipar. Sus hombros se cuadraron, su cuerpo se volvió un muro. El juego era evidente. Cada intento de crear distancia se encontraría con un obstáculo. Jenna se detuvo,
comprendiendo que cualquier movimiento repentino solo lo invitaría a apretar más la trampa. Entonces el oficial elevó la voz apenas lo suficiente para que los más cercanos lo oyeran. Sus palabras, aunque dirigidas a ella, resonaban como una advertencia pública, un reclamo que parecía cuestionar qué hacía allí y por qué. El efecto fue inmediato. Un par de cabezas se giraron hacia la escena. Los adolescentes dejaron de reír y la calle se impregnó de un silencio expectante. No era un grito, pero sí un tono que reclamaba atención, y esa atención servía como escenario para la exhibición de su autoridad. Era un espectáculo en miniatura, un recordatorio de que, en aquel pueblo, él podía decidir quién era culpable y quién no, quién merecía libertad y quién debía ser sometido. La paciencia de Jenna comenzaba a agotarse. No quería escalar la situación, pero tampoco iba a aceptar la humillación. Su voz salió firme, sin temblor, cuando le preguntó directamente qué era lo que pretendía, qué quería de ella en realidad. Fue una pregunta simple, directa, pero que expuso la falsedad del juego en que él había envuelto la conversación. La reacción no se hizo esperar. El oficial no respondió a su pregunta. En su lugar, estrechó más el agarre, bajando la mano hasta su muñeca y girándola con la presión suficiente para obligarla a dar un paso hacia el sube. El movimiento fue brusco, calculado para quebrar su equilibrio, y por primera vez ella tuvo que anclar los pies al suelo para no dejarse arrastrar. En ese instante, el murmullo lejano de la campanilla del café sonó a sus espaldas, señal de que alguien entraba o salía. El sonido ligero contrastó con la crudeza de la situación, pero Jenna no apartó la mirada del hombre que la sujetaba. Sus dedos apretaban la muñeca con una fuerza que ya no era un tanteo, sino un acto deliberado de control. Su respiración se aceleró, no de miedo, sino de la lucidez de saberse en el umbral de algo más peligroso. El oficial ajustó su postura, moviéndose para forzarla a acercarse al vehículo. No gritaba, no recitaba un procedimiento, simplemente empujaba como si su decisión fuera la única ley necesaria. El tiempo pareció alargarse. Ella sintió el frío del metal de la carrocería rozarle la espalda cuando la presión del hombre la inclinó hacia la SUV. Los adolescentes ya no reían. El hombre con la bolsa de víveres miró de reojo, pero giró en la esquina sin detenerse. La calle seguía bañada por el sol, pero la calidez había sido reemplazada por una tensión áspera, como un hilo a punto de romperse. Y en medio de ese silencio extraño, con la voz del oficial susurrando amenazas veladas en su oído y la fuerza de sus manos arrastrándola, Jenna supo que la línea que separaba la calma de la violencia había sido cruzada. Lo que no sabía todavía era que, a pocos metros, alguien más ya había advertido la fractura de aquella paz. Al otro lado de la puerta del café, Chuck terminaba su llamada con voz serena, pero sus ojos habían comenzado a fijarse en la escena a través del vidrio. Cada paso del oficial, cada gesto, cada movimiento alrededor de su esposa había sido registrado en segundos por su instinto entrenado. Aún no se había movido, pero ya había tomado la decisión, y mientras el calor apretaba y la tensión se espesaba, la calle se preparaba, sin saberlo, para presenciar algo que alteraría para siempre el equilibrio de aquel pequeño pueblo. El aire ardía sobre la calle como si el calor hubiera decidido tomar forma y presionar contra cada superficie. El motor del SUV policial seguía encendido, vibrando con un ritmo grave y persistente, mientras el oficial reforzaba su agarre en la muñeca de Jenna. La tensión que había comenzado como un roce calculado se había convertido en una presión firme y dolorosa, un lenguaje físico que no dejaba espacio a la duda. Ya no se trataba de palabras ni insinuaciones,
sino de fuerza. Ella notó cómo los dedos del hombre se cerraban sobre su piel con una determinación que buscaba someterla, arrastrarla hacia el vehículo como si no fuera una persona con voluntad, sino un objeto bajo su control. En el movimiento brusco, el talón de su zapato raspó contra el asfalto, intentando anclarse para no perder el equilibrio. Su respiración se volvió más rápida, pero no permitió que su rostro revelara miedo. Había aprendido en años de exposición pública que el autocontrol podía ser la mejor arma en situaciones hostiles, y en ese instante lo ejercía con todo su temple. El oficial no parecía dispuesto a escuchar razones. Su voz, que había sido grave y cargada de insinuaciones, se volvió más cortante, más áspera. Murmuraba frases que solo ella alcanzaba a oír, palabras que sonaban como advertencias, pero que en realidad eran amenazas disfrazadas de autoridad. Hablaba de cooperar para evitar problemas, de lo que podría suceder si se resistía, de cómo las cosas podían volverse mucho más difíciles para alguien que no entendía las reglas del lugar. Ninguna de sus frases tenía el peso de un procedimiento legal. Eran el eco de un abuso habitual, de una costumbre aprendida y repetida en la sombra de un uniforme que, más que proteger, se utilizaba como escudo para someter. Jenna intentó resistir sin violencia. Flexionó ligeramente las rodillas para ganar estabilidad. Giró su torso con firmeza para evitar quedar completamente de lado contra el vehículo. Sabía que si permitía que él la inmovilizara contra la carrocería, perdería margen de movimiento. Su entrenamiento personal y los años al lado de Chuck le habían enseñado a mantener la calma incluso en situaciones de peligro. Pero el oficial tenía la ventaja de la fuerza física y de la posición, y con cada intento de liberarse, él respondía con más presión, con movimientos más bruscos que dejaban claro que no estaba dispuesto a soltarla. La escena no pasaba desapercibida. Los adolescentes que momentos antes reían en la distancia, habían dejado de hacerlo. Uno de ellos, con la gorra hacia atrás, se había quedado quieto con la bicicleta inmóvil, mirando con los ojos abiertos. Su amigo, más prudente, le murmuró algo al oído y tiró de su camiseta para que siguieran adelante. Pero sus pasos vacilaban, como si no supieran si quedarse a observar o huir de una situación incómoda. A unos metros, el hombre con la bolsa de víveres se detuvo un instante, los ojos clavados en el agarre del oficial sobre la muñeca de Jenna. La tensión en su rostro era evidente. Quería intervenir, pero el peso invisible del uniforme y la placa le cerraron la boca y lo empujaron a seguir caminando, con la vista fija en el suelo. La panadera, que había salido para sacudir un mantel frente a su tienda, observó desde la puerta, apretando los labios, antes de volver adentro sin decir nada. El silencio de los testigos era tan fuerte como el zumbido del motor, una complicidad involuntaria nacida del miedo a desafiar la autoridad. El oficial dio un tirón más fuerte, lo suficiente para obligar a Jenna a chocar con el costado del vehículo. El metal caliente del sub rozó la tela de su blusa, y la sensación de frialdad inicial se transformó en ardor al contacto con el sol acumulado en la carrocería. Ella apretó los dientes, manteniendo el cuerpo firme para no dejarse arrastrar del todo. Las palabras del hombre se habían convertido en órdenes disfrazadas de advertencias. Le exigía que se quedara quieta, que no se moviera, que no intentara resistirse si no quería arrepentirse después. Su respiración era audible, corta y pesada, y el sudor le caía por la sien bajo el ala del sombrero. Sus gestos eran automáticos, los de alguien que había repetido esa clase de abusos demasiadas veces como para pensar en lo que hacía. Jenna giró la cabeza buscando con la mirada un respiro, una salida. No estaba asustada en el sentido paralizante de la palabra, pero sí consciente de que cada segundo
aumentaba la probabilidad de que la situación se convirtiera en algo más grave. Consideró gritar por Chuck. Sabía que él estaba cerca, quizás aún al teléfono junto al café, pero decidió aguantar un instante más. No quería dar al oficial la satisfacción de verla perder el control, ni tampoco quería interrumpir una llamada que podría ser importante para su esposo. Sin embargo, confiaba en algo más profundo, la intuición de Chuck, esa capacidad que él tenía de leer un entorno antes de que los demás se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Estaba segura de que él ya habría notado la tensión en el aire. El sol caía a plomo sobre ambos, y las gotas de sudor resbalaban por la sien de Jenna, pegando algunos mechones de cabello a su frente. El calor no era lo único que la hacía respirar más rápido. Era la claridad de que aquel hombre había cruzado una línea que no debía cruzar. Sus dedos le apretaban la muñeca con tanta fuerza que la piel comenzaba a enrojecerse, dejando marcas visibles que serían difíciles de negar después. La espalda de Jenna estaba casi pegada al vehículo, y el oficial se inclinaba lo suficiente para impedirle girar libremente. Sus palabras eran cada vez más venenosas, frases susurradas sobre lo que ocurriría si no dejaba de resistirse, sobre cómo las cosas podían empeorar para ella si no aprendía a escuchar. La calle, que hasta hacía unos minutos era una postal de quietud provinciana, se había transformado en un escenario cargado de tensión. El sonido del perro que ladraba a lo lejos ya no se escuchaba. Los pájaros habían dejado de cantar. Todo parecía haber cedido a un silencio expectante, como si el mismo pueblo aguardara un desenlace inevitable. Y en ese silencio, el peso de la injusticia se hacía insoportable. Cada espectador que giraba la cara, cada paso apurado que evitaba detenerse, confirmaba la impunidad con que el oficial actuaba. Jenna se sostuvo con todo lo que pudo. Intentó girar de nuevo, esta vez apoyándose en el giro de su torso para desestabilizar el control del hombre. Pero él se adelantó, moviendo su cuerpo para bloquearla y presionando con la palma libre en la parte baja de su espalda, obligándola a inclinarse hacia el coche. El metal estaba ardiente y la presión de su mano se sumaba al calor insoportable. Ella apretó los labios y clavó los talones en el suelo. No iba a ceder sin luchar, aunque cada segundo aumentaba la sensación de que el equilibrio podía romperse en cualquier momento. En la puerta del café, Chuck había terminado su llamada. Desde el interior había visto solo fragmentos de la escena, pero al salir y enfocar sus ojos, entrenados en la acera, lo entendió todo en un instante. El ángulo de los hombros del oficial, la postura rígida de su esposa, la manera en que su muñeca estaba siendo forzada. A 30 metros de distancia ya tenía claro que aquello no era un malentendido ni una conversación. Era un abuso abierto, y su esposa estaba resistiendo sola. El instinto que tantas veces lo había salvado en el pasado se activó de inmediato. Su respiración se calmó, sus pasos comenzaron a avanzar, y cada fibra de su cuerpo se tensó en preparación. No había prisa, no había nerviosismo, solo la claridad absoluta de lo que debía hacer. Mientras tanto, Jenna percibió un cambio sutil en el ambiente. No lo vio directamente, pero lo sintió, como si el aire hubiese cambiado de densidad a sus espaldas. El oficial seguía hablando, su tono oscilando entre amenaza y mandato, sin darse cuenta de que algo había entrado en escena y alteraba la balanza. La resistencia de Jenna, que hasta entonces había sido solitaria, estaba a punto de recibir un refuerzo silencioso y contundente. Los segundos se volvieron densos. Cada respiración parecía durar más de lo normal. El oficial ajustó de nuevo el agarre, presionando la muñeca de Jenna hasta el límite del dolor,
convencido de que ella terminaría cediendo. Lo que no sabía era que su tiempo de control se había agotado y que a sus espaldas se acercaban unos pasos firmes, tan seguros que el suelo parecía reconocerlos. El pueblo entero, que había contenido la respiración en un silencio incómodo, estaba a punto de exhalar con un suspiro de sorpresa. La escalada había llegado a su punto más alto, y solo hacía falta un instante más para que la tensión contenida estallara en otra forma, una que ninguno de los presentes olvidaría jamás. El calor vibraba sobre la calle como una manta incandescente, y el sonido del motor del sub seguía palpitando en el aire, marcando un ritmo grave que parecía compasar la tensión acumulada. Jenna resistía todavía, los dedos del oficial apretados como grilletes en torno a su muñeca, su espalda casi rozando la carrocería del vehículo, el sol quemándole los hombros y la nuca. El oficial no había percibido aún la presencia que se acercaba desde el café, demasiado concentrado en mantener su control sobre la mujer. Pero esa concentración era, en sí misma, su mayor error, porque lo hacía ciego a lo que estaba ocurriendo alrededor, ciego a esos pasos que, cada vez más cercanos, venían cargados de una determinación implacable. Chuck avanzaba sin prisa, con la calma de quien sabe que la precipitación es enemiga de la eficacia. Sus botas crujían suavemente contra el pavimento, pero el sonido se perdía en el zumbido grave del motor y en la respiración entrecortada del oficial. Cada paso que daba lo acercaba más a la escena, y en su mente se desplegaba un análisis rápido, preciso, como un tablero de ajedrez en el que todas las piezas se movían con lógica predecible. Evaluó la posición del hombre, el ángulo de su brazo, la distancia a la que se encontraba de su esposa, la cercanía peligrosa de la funda del arma en su costado derecho. Observó también a los testigos, aquellos que, aunque guardaban distancia, ya habían fijado la atención en la confrontación. La tensión era tan densa que parecía materializarse en el aire, y él la percibía como una vibración más fuerte que el calor mismo. Cuando estuvo a apenas 10 pasos, se desvió ligeramente de la trayectoria frontal. No quería que su llegada fuera un choque directo, sino una irrupción calculada desde el ángulo muerto del oficial. Se deslizó con precisión hacia el costado izquierdo, donde el campo visual del hombre era más débil, manteniendo siempre sus manos visibles, abiertas a los lados del cuerpo. No era un gesto de rendición, sino una estrategia. Sabía que cualquier movimiento brusco podía hacer que el oficial recurriera a su arma, y lo último que quería era que aquella situación terminara en una tragedia frente a los ojos de Jenna. La clave estaba en la serenidad y en la exactitud de cada paso. Jenna sintió su proximidad antes de verlo. Fue un cambio sutil en la atmósfera, un alivio silencioso que recorrió su cuerpo como una corriente. No giró la cabeza ni sonrió, no quiso delatar el apoyo que llegaba, pero su espalda se aflojó apenas, como si hubiera encontrado un refugio invisible detrás de ella. El oficial, en cambio, seguía murmurando amenazas, convencido de que había doblegado ya la voluntad de su interlocutora. Sus dedos presionaban con mayor fuerza, y su otra mano, apoyada en la espalda de Jenna, se había vuelto más insistente, intentando girarla contra el vehículo. No sospechaba que estaba a segundos de perder el control por completo. Cuando Chuck estuvo a menos de 2 pasos, se detuvo un instante. Esa pausa fue apenas perceptible. Un respiro breve en el que su cuerpo se alineó y sus músculos se relajaron antes de actuar. Entonces, en un movimiento fluido, su mano derecha se alzó y se cerró con firmeza sobre la muñeca que sujetaba a Jenna. No hubo violencia excesiva, ni un gesto grandilocuente. Fue un movimiento limpio, seguro,
con la precisión de alguien que había repetido miles de veces esa misma maniobra en entrenamientos y combates. Aplicó presión en el punto exacto, girando el brazo del oficial con un control absoluto que obligó a su mano a abrirse de inmediato. El oficial exhaló un gruñido breve, sorprendido por la rapidez del gesto, y en ese mismo instante Jenna dio un paso atrás, liberándose del agarre, sin dejar que su expresión revelara más de lo necesario. El contacto cambió todo en un segundo. El oficial, que hasta entonces había sentido que dominaba la situación, se encontró de pronto en desventaja, con su brazo controlado y su cuerpo forzado a girar. Chuck no necesitó levantar la voz ni usar la fuerza bruta. Bastó el ángulo de la muñeca, el apoyo del hombro y la presión calculada sobre las articulaciones para quitarle cualquier ilusión de control. Era como si hubiera quedado atrapado en una trampa invisible, de la que no podía escapar sin sentir el dolor inmediato que le recordaba que estaba bajo dominio. El murmullo de la calle cambió. Los testigos percibieron el giro de la escena, y el silencio expectante se transformó en una especie de murmullo contenido, como un suspiro colectivo. El oficial intentó recuperar terreno. Giró la cabeza bruscamente, intentando ver al hombre que lo había despojado de su autoridad en cuestión de segundos, pero se encontró con los ojos imperturbables de Chuck. Hubo un destello de reconocimiento, porque incluso allí, en un pequeño pueblo, era imposible no saber quién estaba frente a él. Pero la sorpresa no fue suficiente para frenar el impulso de su entrenamiento. Su mano libre se movió hacia el costado, hacia la funda del arma. Chuck ya lo había anticipado. Con un leve giro de su torso y un paso calculado hacia adelante, bloqueó el acceso con su propio antebrazo izquierdo, cerrando la puerta hacia esa posibilidad sin necesidad de violencia visible. Fue un gesto tan natural que para un observador podría parecer incidental, pero en realidad era un candado estratégico. El arma estaba neutralizada sin necesidad de tocarla. La voz de Chuck surgió entonces, baja, firme, sin elevarse más de lo necesario. Sus palabras eran simples, medidas, desprovistas de amenazas directas, pero el tono cargaba una autoridad tan contundente que ningún grito habría podido igualar. Era la voz de alguien que había estado en situaciones mucho más graves y había aprendido que la calma era la forma más poderosa de control. El oficial sintió la presión en su muñeca aumentar apenas, lo suficiente para recordarle la vulnerabilidad de su posición. Intentó zafarse, pero cada movimiento era absorbido y redirigido por la técnica impecable de Chuck, que lo mantenía en un equilibrio precario, incapaz de recuperar el dominio. La calle entera se había convertido en un escenario. Los adolescentes observaban con la boca entreabierta. Uno de ellos levantó tímidamente su teléfono, pero dudó en grabar. Una mujer con delantal salió del café y se llevó la mano al pecho al ver la escena. El hombre con la bolsa de víveres se había detenido en la esquina, mirando abiertamente esta vez, incapaz de seguir ignorando lo que sucedía. Incluso el perro que ladraba a lo lejos había callado, como si el pueblo entero comprendiera que estaba presenciando un momento que quedaría grabado en su memoria. Chuck ajustó su postura, desplazando suavemente el peso de su cuerpo, y con ello obligó al oficial a inclinarse ligeramente, reduciendo aún más sus opciones de resistencia. No lo empujó al suelo ni lo exhibió de forma humillante. Mantuvo la acción contenida, como una demostración de control absoluto sin caer en la violencia innecesaria. La respiración del oficial se había vuelto agitada, un contraste con la calma inmutable del hombre que lo sujetaba. En los ojos del policía comenzaba a asomar algo distinto, no solo sorpresa, sino también la incomodidad de quien descubre que su fuerza bruta
no sirve frente a la precisión de una voluntad disciplinada. Jenna, a unos pasos, observaba todo con el corazón todavía acelerado, pero con el alivio creciendo en su pecho. Había resistido hasta donde había podido, y ahora veía cómo la intervención de su esposo convertía la balanza en un acto de justicia. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Chuck, y en ese intercambio silencioso se transmitieron lo que no hacía falta decir: estaba a salvo. Él había llegado, y nada ni nadie podría volver a someterla en esa acera. El oficial, sin embargo, aún no aceptaba su derrota. Intentó un último movimiento, un tirón rápido con el hombro para recuperar equilibrio, pero Chuck no se opuso con fuerza. En su lugar, utilizó ese mismo impulso para guiarlo hacia un arco controlado que lo obligó a flexionar las rodillas y perder aún más estabilidad. No hubo golpe, no hubo caída aparatosa, solo la evidencia de que cualquier intento de resistencia lo dejaba más vulnerable. Era una lección en movimiento, impartida con la maestría de alguien que había pasado toda una vida entrenando, no para atacar, sino para defender. La tensión se espesó de nuevo durante unos segundos, como si todos esperaran una explosión, un estallido de violencia que nunca llegó. En su lugar, lo que emergió fue el silencio firme de Chuck, su postura inamovible y la certeza de que, a partir de ese momento, la dinámica había cambiado para siempre. El oficial respiraba con dificultad, su mandíbula apretada, sus ojos evitando mirar a los testigos, que ahora lo observaban sin disimulo. Lo que había comenzado como un acto de dominio suyo se había convertido en una humillación pública, y esa humillación se multiplicaba con cada par de ojos que lo presenciaba. Chuck, sin alzar la voz, giró apenas la muñeca del hombre y lo obligó a dar medio paso hacia atrás. Con eso creó un espacio entre él y Jenna, asegurándose de que nada volviera a ponerla en peligro inmediato. No lo soltó del todo, pero dejó la presión en un punto que le daba opción de retirarse con dignidad, si tenía la sensatez de hacerlo. La elección estaba en manos del oficial, pero Chuck sabía que cualquiera que fuese el siguiente movimiento, él estaba preparado. La calma en su rostro, la firmeza de su postura y la certeza en sus ojos eran testigos de que el control ya no estaba en disputa. El silencio de la calle se prolongó unos segundos más, roto solo por el zumbido del motor, del sub, y por una brisa leve que movió una bandera en un balcón cercano. Los testigos contenían la respiración. Jenna permanecía atenta a cada gesto, y Chuck esperaba, sereno, la decisión que el hombre frente a él tomaría. En aquel momento, el pueblo entero parecía haberse detenido en un solo punto en el tiempo, consciente de que lo que acababa de ocurrir no era solo un enfrentamiento físico, sino un recordatorio de que el poder, cuando se ejerce sin justicia, siempre encuentra su límite. La presión que ejercía Chuck sobre la muñeca del oficial se aflojó apenas lo suficiente como para darle un respiro, aunque seguía firme, como una advertencia que no necesitaba palabras. La calle había quedado suspendida en un silencio extraño, expectante, como si todo el pueblo estuviera aguardando a ver hacia dónde se inclinaría el peso de lo inevitable. El oficial respiraba con dificultad, los labios apretados en una línea de rabia contenida, consciente de que ya no tenía el control de la escena. Frente a él los ojos de Chuck permanecían tranquilos, pero cargados de una autoridad que nada tenía que ver con un uniforme. El calor del mediodía caía implacable, y el rumor del motor encendido parecía acentuar el pulso de ese momento suspendido en el tiempo. Entonces, el rugido de otro motor rompió la quietud. Desde la esquina apareció un segundo vehículo policial, blanco también, con las luces apagadas,
pero con una presencia que no podía pasar inadvertida. El coche se detuvo a unos metros del primero, y de él descendieron dos oficiales. Uno era alto, de hombros anchos, con un andar seguro, aunque prudente. El otro era más joven, delgado, con un rostro que aún conservaba la apertura de quien no había sido endurecido del todo por los años de servicio. Ambos observaron la escena en un instante, y la tensión en sus gestos reveló que comprendían de inmediato que lo que tenían ante sí no era un simple malentendido. La figura de su colega atrapado en un control impecable, la expresión firme de la mujer a unos pasos con la muñeca enrojecida y la presencia reconocible de Chuck Norris componían un cuadro que exigía cautela. El oficial alto avanzó primero, con las palmas abiertas hacia adelante, un gesto de calma y contención. No levantó la voz, pero su barítono grave se extendió con claridad a lo largo de la acera. Preguntó qué estaba ocurriendo, pidiendo explicaciones, midiendo cada palabra para no exacerbar una situación ya cargada de tensión. Chuck no apartó la vista del hombre al que aún sostenía, pero su respuesta fue inmediata, dicha con la misma serenidad que lo había caracterizado en cada segundo de ese enfrentamiento. Relató lo que había visto, lo que había interrumpido, sin adornos, sin elevar el tono, con la objetividad de quien se limita a señalar hechos. Su relato era breve pero suficiente. El agarre, la presión indebida, la ausencia de justificación, la resistencia de su esposa a ser empujada hacia un vehículo sin motivo alguno. El joven oficial dirigió la mirada a Gina, y allí encontró la confirmación de todo. La piel de su muñeca estaba marcada con un anillo rojizo, y aunque ella se mantenía erguida y tranquila, sus ojos transmitían la dureza de alguien que había soportado más de lo debido. El oficial le preguntó suavemente si estaba herida, y al recibir un asentimiento sereno, sacó de inmediato su cámara para registrar las pruebas. El clic del obturador resonó en la calle como un golpe de martillo en un juzgado, sellando la evidencia de lo que ya no podía negarse. En ese momento, el tintineo de la campanilla del café sonó de nuevo, y un hombre mayor salió con paso decidido. Era el dueño del local, de rostro curtido por los años y manos aún manchadas de harina. En una de ellas sostenía un pequeño dispositivo de memoria USB. Caminó directo hacia el oficial alto y levantó la voz lo suficiente para que todos lo escucharan. Declaró que las cámaras de seguridad de su establecimiento habían grabado toda la escena desde que comenzó, y que había extraído ya el archivo para que no hubiera riesgo de pérdida. Su voz no temblaba, era firme, cargada de esa clase de coraje que rara vez se muestra, pero que emerge cuando la verdad exige testigos. El murmullo entre los observadores se hizo más intenso. Dos mujeres con delantales, que habían salido desde la panadería, cruzaron la calle para acercarse. Una de ellas, con una bolsa de pan aún caliente en brazos, alzó la voz para contar lo que había visto desde la ventana. Cómo el oficial había bloqueado el paso de Jenna. Cómo la había tomado del brazo y la había forzado contra el vehículo sin motivo aparente. Sus palabras se atropellaban, pero cada una caía como una piedra en el suelo, pesada e imposible de ignorar. La otra mujer asintió, agregando detalles que confirmaban la misma secuencia. El joven oficial tomaba notas rápidas en su libreta, sus ojos pasando de los testigos al colega que hasta hacía un minuto se había creído intocable. El círculo de observadores se expandía. Los adolescentes habían recuperado la voz, y aunque al principio su tono era nervioso, pronto se decidieron a hablar también. Explicaron cómo la conversación se había convertido en hostilidad, cómo el oficial había alzado la voz y luego había tomado a la mujer sin explicación alguna.
El joven de la bicicleta señaló con un gesto torpe el momento en que la mano del hombre había girado la muñeca de Jenna con brusquedad. Todo encajaba con lo que los adultos confirmaban, con lo que el café había grabado, con lo que los ojos de todos habían visto y ahora se atrevían a decir. El oficial alto se volvió entonces hacia su colega aún bajo el control de Chuck. Sus palabras fueron secas, claras, sin necesidad de elevar la voz. Debía soltar cualquier resistencia. La autoridad en su tono no admitía discusión. Chuck, tras asegurarse de que no habría un intento de reacción brusca, liberó la muñeca con un movimiento medido, permitiendo que el hombre recuperara la compostura sin caer en la humillación de un derribo. El oficial liberado retrocedió un paso, frotándose el brazo, con el rostro tenso, la mandíbula rígida y los ojos esquivos. Evitó mirar a Jenna, evitó mirar a los testigos, y mucho menos se atrevió a sostener la mirada de Chuck. Sabía que el terreno había cambiado por completo. La calle ya no era suya, el silencio ya no lo protegía. Ahora cada palabra se sumaba como un ladrillo en la construcción de un relato colectivo. La prueba estaba en las imágenes, en las fotografías, en las voces que habían decidido romper el miedo. El joven oficial guardó el USB en una bolsa de evidencia y anotó la declaración del dueño del café. Los testigos se quedaron alrededor, hablando entre sí, como si al compartir lo visto encontraran fuerza en su coincidencia. Ya nadie bajaba la mirada al cruzar con el uniforme. El hechizo del poder incuestionable se había roto en ese instante. Jenna, con el brazo ya libre, se acercó a Chuck. Sus dedos rozaron levemente los de él, un gesto íntimo que no necesitaba palabras. Estaba bien, y el contacto era suficiente para que ambos lo supieran. La calma de Chuck se mantenía, pero bajo su serenidad había una vigilancia constante, una alerta que no se relajaría hasta que supiera que todo quedaba bajo control. Observaba a los oficiales nuevos, midiendo la rectitud de sus gestos, asegurándose de que la justicia no fuera desviada por camaraderías indebidas. El oficial alto le devolvió la mirada y asintió con un gesto que transmitía seriedad. No era una promesa vacía, era el reconocimiento de que la verdad debía seguir su curso. El sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste, proyectando sombras más largas sobre la calle. El calor seguía presente, pero la atmósfera había cambiado. La tensión ya no era la de un abuso en curso, sino la de un procedimiento en marcha. El oficial en cuestión había quedado relegado, aislado incluso por la postura de sus propios compañeros. Su figura, antes imponente, parecía encogerse, como si se hubiera vuelto más pequeño al perder la complicidad del silencio. Los transeúntes que habían permanecido al margen se atrevían ahora a detenerse, a mirar abiertamente, a comentar en voz baja lo que había ocurrido. El rumor se expandía como una onda en el agua, llevando la noticia más allá de esa esquina, hacia todo el pueblo. Lo que había comenzado como un acto de intimidación privada se había convertido en un hecho público, cargado de pruebas y de voces. Ya no era posible borrarlo ni disfrazarlo. La autoridad del uniforme había sido cuestionada, y no por gritos o violencia, sino por la calma firme de un hombre que había sabido intervenir en el momento justo y por la decisión de una comunidad que, una vez rota la barrera del miedo, encontró la voz que había callado demasiado tiempo. La acera ardía bajo el sol, el aire vibraba aún con la tensión del enfrentamiento, pero en medio de todo ello había surgido una certeza nueva. La verdad ya no podía esconderse. El murmullo de la multitud comenzó a disiparse poco a poco, como si la calle hubiese exhalado al fin, después de haber contenido la respiración durante demasiado tiempo.
Los testigos se retiraban de manera gradual, algunos aún hablando entre sí en susurros, otros mirando por última vez al oficial implicado antes de alejarse. El aire olía a pan recién horneado y a polvo caliente, pero también a esa tensión invisible que queda después de un choque, como el eco de un trueno que resuena aunque la tormenta ya se haya alejado. El motor del sub se apagó finalmente cuando uno de los nuevos agentes se inclinó para girar la llave, y el silencio que quedó después fue aún más profundo, como si todo el pueblo necesitara ese momento para recomponer su ritmo. El oficial cuestionado permanecía junto al vehículo, con la espalda recta pero el rostro endurecido por la derrota. Ya no era el hombre que minutos antes imponía su sombra sobre Jenna, sino alguien reducido por el peso de la evidencia y de las voces que habían decidido salir a la luz. Sus compañeros lo rodeaban con distancia prudente, sin acercarse demasiado, sin ofrecerle el amparo de una complicidad que ya no podían justificar. El alto, el de hombros anchos, le habló en voz baja, con un tono que era a la vez autoridad y reproche. El joven oficial tomaba notas sin levantar la vista, cada trazo de su bolígrafo sellando una parte más de la historia, que pronto se volvería documento, informe, procedimiento oficial. Chuck permanecía junto a Gina, su mano a pocos centímetros de la suya, sin necesidad de apretarla para transmitirle calma. Ella respiraba con más serenidad ahora, aunque la piel enrojecida de su muñeca seguía siendo un recordatorio visible de lo que había ocurrido. El joven agente le pidió permiso para tomar más fotografías, y ella accedió sin titubear, extendiendo el brazo con dignidad, como quien comprende que la verdad debe quedar registrada, aunque implique mostrar una vulnerabilidad. El clic de la cámara se repitió varias veces, y cada sonido resonaba en el silencio como un martillazo de certeza contra la impunidad. Los testigos más valientes se quedaron unos minutos más, ofreciendo declaraciones breves pero firmes. La mujer de la panadería habló de nuevo, repitiendo con mayor claridad lo que había visto, y su voz sonaba más fuerte ahora, como si se hubiera alimentado de la presencia de otros que confirmaban sus palabras. El dueño del café permanecía con los brazos cruzados, observando todo con la seriedad de alguien que había asumido una responsabilidad mayor al entregar la grabación. A sus ojos, aquello no era solo un incidente callejero, era un punto de quiebre para el pueblo, una de esas historias que se repiten durante años en las mesas de los bares, cargadas de lecciones silenciosas. El sol comenzaba a descender, proyectando sombras largas que estiraban las figuras en el asfalto. El calor cedía apenas, dejando en el aire una fragancia de tierra seca y promesas de un atardecer más fresco. Chuck observaba todo sin intervenir más, dejando que la autoridad legítima tomara el curso que debía seguir. Había hecho su parte, detener el abuso en el instante mismo en que se manifestaba, contener la violencia sin desatarla, equilibrar la balanza en favor de quien estaba siendo sometido. Ahora el peso recaía en otros, en aquellos que debían asegurar que las pruebas, las palabras y los hechos se encaminaran hacia la justicia. El oficial alto se acercó entonces a Chuck, le agradeció con un gesto medido y le pidió una declaración formal. Chuck accedió sin dudarlo, relatando en detalle cada segundo desde el momento en que había salido del café y había visto a su esposa bajo la presión del otro agente. Sus palabras eran claras, exactas, sin exageraciones ni adornos. Hablaba con la seguridad de quien no necesita convencer, porque sabe que la verdad ya está sostenida por múltiples ojos y por imágenes innegables. El joven agente asentía mientras escribía, y al final levantó la vista hacia Chuck con una expresión de respeto que no intentó disimular. Mientras tanto,
Jenna observaba en silencio cómo el círculo de gente se deshacía y la calle volvía lentamente a su ritmo habitual. Los adolescentes, que habían sido espectadores nerviosos, se alejaban en sus bicicletas, todavía girando la cabeza hacia atrás de vez en cuando, como si no pudieran creer lo que habían presenciado. La mujer con el delantal regresó a su panadería, ajustándose la tela en la cintura con manos temblorosas pero firmes. El hombre de la bolsa de víveres desapareció en la esquina, y con él se fue también la imagen de aquellos que habían callado al principio, pero que terminaron siendo testigos de una lección que no olvidarían. El procedimiento se prolongó unos minutos más, lo justo para que todo quedara sentado. El oficial en cuestión fue conducido hacia el vehículo patrulla, no con esposas ni con la humillación de un arresto público, pero sí con la evidencia de un aislamiento visible. Nadie lo defendió, nadie intentó suavizar lo ocurrido. Era un hombre solo, llevado bajo la sombra de una autoridad distinta a la que había intentado imponer. Sus pasos resonaban como golpes huecos en el pavimento, y su figura, que había comenzado el día erguida y desafiante, se marchaba ahora encogida, rodeada por la desconfianza de sus propios colegas y la certeza de que lo que había hecho ya no podía esconderse. Cuando al fin todo quedó bajo control y el procedimiento se trasladó al lenguaje de los papeles y las oficinas, Chuck y Gina se apartaron del grupo. Caminaron hacia su camión sin necesidad de hablar mucho. Sus pasos eran acompasados, y el aire entre ellos estaba cargado de esa clase de silencio que no es vacío, sino compañía. El murmullo de las conversaciones en la calle se desvanecía tras ellos, y poco a poco la normalidad volvía a ocupar su lugar en el pueblo. Pero era una normalidad distinta, marcada por la memoria de lo que se había visto. Al llegar al vehículo, Chuck abrió la puerta para que Gina subiera primero. Ella lo hizo con calma, apoyando la mano sana en el marco metálico y guardando silencio unos segundos mientras acomodaba su bolso. Antes de cerrar, lo miró de reojo y le dedicó una leve sonrisa, no de alivio, sino de gratitud profunda. Él respondió con un gesto casi imperceptible, un movimiento en la comisura de sus labios que decía más que cualquier palabra. Era la confirmación silenciosa de que habían pasado juntos por otra prueba, y que la habían superado con la fortaleza que siempre los había unido. El motor del camión rugió al encenderse, y el sonido se mezcló con el murmullo de las conversaciones que quedaban atrás. Avanzaron despacio por la calle principal, y a su paso, algunos de los habitantes los miraron con disimulo, otros con respeto abierto. Sabían que aquel día quedaría en la memoria colectiva, que se repetiría en relatos una y otra vez, no como un simple altercado, sino como un punto de inflexión. El pueblo había visto cómo la sombra de un uniforme podía quebrarse, cómo la voz de la verdad podía imponerse cuando alguien tenía el valor de sostenerla. La carretera de salida los recibió con su asfalto caliente y recto, extendiéndose hacia un horizonte teñido de tonos anaranjados por el sol poniente. El paisaje se abrió con campos secos y árboles dispersos, y el cielo comenzaba a llenarse de matices dorados y púrpuras. Dentro del camión el ambiente era sereno. Ninguno de los dos habló durante los primeros minutos, y no hacía falta. El silencio estaba cargado de pensamientos, de recuerdos recientes, de la certeza de que lo ocurrido había dejado una huella en ellos y en aquel pueblo que habían visitado buscando paz. Jenna se acomodó en el asiento, acariciando suavemente con la yema de los dedos las marcas que quedaban en su muñeca. No eran graves, se desvanecerían con el tiempo, pero representaban algo más profundo. Pensaba en los rostros de quienes habían callado al principio, en los que se atrevieron a hablar después, en el hombre del café que había entregado las pruebas sin titubear.
Esa mezcla de silencio y de valor era lo que moldeaba a las comunidades, y ella sabía que lo ocurrido no sería olvidado fácilmente. Quizás serviría de recordatorio, quizás inspiraría a otros a no callar ante una injusticia futura. Chuck, con las manos firmes en el volante, mantenía la mirada fija en la carretera. Su respiración era tranquila, y aunque su cuerpo ya no estaba en tensión, sus pensamientos seguían recorriendo cada instante del enfrentamiento. Sabía que había actuado con la precisión necesaria, sin dejar que la ira o el orgullo se entrometieran. Había aprendido hacía mucho que la verdadera fuerza no estaba en el golpe más duro, sino en la decisión de cuándo y cómo actuar. Esa disciplina había marcado su vida, y en esa tarde calurosa le había permitido proteger lo que más amaba sin perder el control. El sol descendía lentamente, y las sombras de los árboles se alargaban como dedos oscuros sobre el camino. Una brisa ligera comenzó a correr, trayendo consigo el aroma de la tierra y de la hierba seca. La cabina del camión se llenó de ese olor familiar que parecía anunciar la llegada de la noche. Jenna giró la cabeza hacia Chuck y lo observó en silencio, encontrando en su perfil la misma calma que la había acompañado desde siempre. No necesitaba palabras para comprender que él, como ella, reflexionaba sobre lo ocurrido. No con rencor, sino con la certeza de que la justicia debía seguir su curso más allá de ellos. La carretera se extendía interminable, iluminada por la luz dorada que se deshacía lentamente en tonos púrpura. El pueblo quedaba atrás, pequeño en la distancia, pero no en la memoria. Allí habían dejado un recuerdo imborrable, un ejemplo de resistencia y de verdad. Y mientras el camión avanzaba hacia la vastedad del horizonte tejano, ambos sabían que aquella tarde no sería solo un episodio más en su vida. Sería una historia repetida, una lección sobre el verdadero sentido de la fuerza, que no reside en la violencia ni en la imposición, sino en la capacidad de proteger sin perder la humanidad. La noche cayó finalmente, y el cielo se llenó de estrellas. La carretera seguía adelante, y el rugido constante del motor era ahora un arrullo que marcaba el compás de un viaje sin sobresaltos. Jenna cerró los ojos por un instante, dejando que el cansancio se mezclara con la tranquilidad, y apoyó la cabeza contra el respaldo. Chuck mantuvo el rumbo fijo, con la misma firmeza con la que había enfrentado todo lo que la vida le había puesto delante. Y en ese silencio compartido, en esa unión hecha de confianza y de calma, encontraron al fin lo que habían buscado desde el inicio: la paz de saberse juntos, capaces de resistir cualquier sombra que intentara interponerse en su camino. No olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Mira también los otros videos que ya están publicados y compártelos con tus amigos para que más personas puedan disfrutarlos.